Buenas, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar un poco sobre la importancia del consumo de alimentos fermentados, ¿sí? Alimentos o bebidas fermentadas. Así que antes de empezar con eso, quiero contarles un poco por qué para nuestro organismo es tan importante consumir comida que está viva. Bueno, porque como seres humanos, en nuestro tubo digestivo, principalmente en el intestino grueso, tenemos una enorme cantidad de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, ¿sí? En nuestro intestino. Se dice que aproximadamente esa colonia en un individuo sano puede pesar entre 1 y 2 kilos. ¿Se imaginan entre 1 y 2 kilos de microbios, ¿sí? De bacterias, de levaduras, en el mejor de los casos, ¿no? Viviendo simbióticamente con nosotros. ¿Y por qué simbióticamente? Bueno, porque nosotros les damos casa y comida y ellos aportan un montón de beneficios para nuestra salud que ahora vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Pero en condiciones normales, el intestino del humano necesita de estos microorganismos. Y nosotros, a través de la incorporación de alimentos o bebidas que los contengan, lo que estamos haciendo es favorecer esa colonia, favorecer esa población, darle alimento, darle vida, ¿sí? Y renovarlos. Porque si nosotros comemos mal, esos microorganismos ya dejan de ser bacterias y levaduras y empiezan a ser parásitos, hongos, ¿sí? Depende de nuestro estilo de vida, depende de nuestra alimentación, de nuestros hábitos de consumo, de nuestros niveles de estrés, va a ser el tipo y la cantidad de los microorganismos que nos habitan, ¿sí? Y depende de qué colonias y qué microorganismos nos habitan, también es cómo va a estar fortalecido o no nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, es un tema complejo, pero es un tema maravilloso, porque hoy por hoy hay muchos estudios y hay documentales que muestran cómo los seres humanos, cuando vivimos en poblaciones nativas, por ejemplo, en el campo, ¿sí? o en condiciones bastante más primitivas, tenemos colonias de microorganismos de mucha más variedad, ¿sí? De bacterias, que cuando vivimos en ciudades donde hay contaminación, donde están industrializadas, donde la comida cambia. Entonces, como todo esto es un tema muy nuevo y todavía está en estudio, no sabemos qué capacidades perdemos al perder determinadas cepas bacterianas, ¿no? Pero sí sabemos que nos debilita inmunológicamente. Dicho todo esto y explicado todo esto, pasemos a ver un poco qué es la fermentación. Bueno, ¿qué es la fermentación de un alimento o de una bebida? Es la transformación, ¿sí? A través de la aparición de un cultivo microbiológico o de un microorganismo que se va a alimentar con el azúcar del alimento o de la bebida o con el carbohidrato del alimento y de la bebida, que se va a reproducir, ¿sí? Y gracias a esa reproducción y a ese aumento de población en el alimento o en la bebida del microorganismo, va a determinar subproductos como por ejemplo ácidos, ¿sí? Casos o ejemplos de todo esto podrían ser, por ejemplo, el chucrut, ¿sí? El repollo fermentado, cualquier vegetal que nosotros fermentamos con sal y conservamos en agua durante un par de días, bebidas como el kimchi, perdón, el kimchi no es una bebida, es un vegetal también fermentado, condimentado, de origen coreano, muy rico, que suele ser bastante picante también, pero el kimchi es un vegetal, o sea, es un alimento fermentado. Como bebidas tenemos el kéfir, de agua o de leche, la kombucha, las gaseosas que se fermentan naturalmente. Tenemos el tepache, que es una bebida que se hace con residuos de fruta o de ananá. Hay miles. ¿Por qué? Porque la fermentación es un proceso que para el humano hace 200, 300, 400, 1000, 2000 años atrás era totalmente natural para nosotros fermentar, porque no teníamos medios de conservación, ¿sí? Por ejemplo, no había heladera, no había freezer. Entonces, ¿cómo conservábamos los vegetales de estación en épocas del año donde había mucha producción para no tirar eso? Bueno, se fermentaba, se agarraba el repollo, se cortaba, se le ponía sal y se enfrascaba, entonces teníamos repollo para todo el año. El surgimiento de la fermentación
es para la conservación. Ahora, hace poco, nos dimos cuenta que además eso fortalece nuestro sistema digestivo y fortalece nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Por eso es clave aprender a fermentar o por lo menos empezar a comprar este tipo de alimentos. Otro es el yogur, que culturalmente en Argentina es casi el único que conocíamos, pero hay culturas, por ejemplo la cultura japonesa, que no perdió tanto el hábito de fermentar, que tenía mucho más que la nuestra, entonces aún hoy siguen consumiendo una enorme cantidad de alimentos y bebidas fermentadas, como por ejemplo el miso, que se hace con arroz o con soja o con ambos, o el tempe. Ellos tienen la salsa de soja, muchas preparaciones que son fermentadas. Y también tienen una prevalencia de muchos cánceres mucho más baja, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Intentar empezar a consumirlos. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra digestión, para mejorar nuestro sistema inmunológico. Hay muchos estudios que hoy por hoy están hablando también de que una pérdida en el microbioma o una pérdida en la cantidad de colonias y de bacterias que tenemos está asociada al aumento de peso, ¿sí? O a la aparición de síndrome metabólico. Es bastante, o sea, cada vez aparecen más y más y más datos que nos hablan de la importancia de tener un microbioma intestinal sano, ¿sí? Porque afecta no solamente a nuestra digestión, sino a todo el organismo en general. Ese es un motivo por el cual también se dice que un microbioma sano y fuerte ayuda a bajar nuestros niveles de inflamación, ¿sí? Y el microbioma se afecta ante todo lo que hacemos, se afecta según cómo comemos, se afecta según nuestros patrones de movimiento, se afecta según nuestros niveles de estrés, ¿sí? Nosotros tenemos un eje bidireccional muy, muy, muy complejo entre el cerebro y el intestino. Por lo tanto, se afectan, se interrelacionan todo lo que nos pasa a nivel cerebral o emocional o todo lo que aumenta nuestros niveles de estrés determina nuestras colonias bacterianas y viceversa. También la forma en la que comemos y nuestra salud de microbioma afecta terriblemente a nuestras emociones, porque por ejemplo, la serotonina, que es un neurotransmisor del bienestar, se sintetiza casi toda en el intestino. Por lo tanto, si nuestra salud digestiva es mala, nuestros niveles de serotonina y nuestro bienestar y nuestro estado de ánimo se va a ver muy afectado también. Entonces estamos hablando de un tema muy relevante para la salud, aún y todavía muy nuevo, con muy pocos estudios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos cuánta dosis, qué cantidad, qué bacteria, no sabemos, todavía no se sabe, ¿sí? Yo por eso acá quiero darles dos consejos importantísimos desde mi punto de vista, ¿no? Y yo esto, créanme que en la práctica profesional lo veo, pero muchísimo. En realidad van a ser tres consejos. El primero, la forma en la que nacemos determina nuestro microbioma intestinal. Si un bebé nace por cesárea y no se traga todo el líquido vaginal del canal de parto, la formación de su sistema digestivo y de su microbioma intestinal ya está truncada desde el vamos, ¿sí? En la mayoría de los países, cuando una mujer va a cesárea, se le absorbe el líquido con una gasa, es un procedimiento muy sencillo, se le absorbe el líquido vaginal de bacterias con una gasita y cuando el bebé nace por cesárea, se le hace tragar un poco de ese líquido y se le coloca sobre la piel y sobre la cara. Eso hace y eso determina un sistema inmunológico fuerte, porque ese bebé tuvo su primer contacto y su contaminación con las bacterias que necesitaba obtener. Si ustedes conocen a alguna persona, alguna mujer que tiene que ir a cesárea, por favor hagan esto, porque si no después los bebés son mucho más propensos a tener enfermedades autoinmunes, a tener alergias, a tener asma, a tener problemas de piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque su microbioma está truncado desde el momento cero, ¿sí? Y lo mismo ocurre con la lactancia. La leche materna tiene bacterias vivas, o sea que es nuestro primer probiótico. Si tomamos leche materna, tomamos bacterias vivas. El cuerpo humano es tan extremadamente maravilloso que agarra, toma
toma bacterias del intestino de la mujer y a través de una vena y a través de un conducto donde se fabrica leche, lleva las bacterias a las mamas y el bebé cuando chupa, toma leche con bacterias intestinales. Eso es una locura, pero fíjense la hermosura del cuerpo humano que hay que preservar, ¿sí? Por eso es importante también que la mujer que está embarazada o que está dando la teta consuma este tipo de alimentos fermentados, ¿sí? Esto por un lado, clave. Segundo punto muy importante. Si nosotros atravesamos una cuestión de salud por la cual tenemos que tomar antibióticos, es muy importante ser conscientes de que después necesitamos rehabilitar nuestro microbioma, ¿sí? Por ejemplo, tuvimos una infección grande en la boca y tuvimos que tomar antiinflamatorios que nos dio, antibióticos que nos dio el dentista. O tuvimos un accidente y nos dan antibióticos endovenosos, o una neumonía, o lo que fuese. Pero si fuimos sometidos a un tratamiento con antibióticos, después hay que decirle al médico que necesitamos consumir probióticos. Y acá no va kéfir, acá no va chucrut, acá va de farmacia, de medicamentos, ¿sí? Reponer lactobacillus, porque los dos tratamientos son muy importantes. El tratamiento con antibióticos nos salva la vida, pero después el tratamiento con probióticos nos permite ser sanos. Hay muchas personas que empiezan a tener problemas severos de salud después de una dosis de antibiótico a la cual no se le restauró el microbioma intestinal después. O sea, estamos hablando de cosas muy importantes. La tercera cuestión, que es lo que más hace al curso y al tema que a nosotros nos toca abordar, es el consumo frecuente de alimentos o bebidas sin recomendación, porque realmente no la hay, es tenerlos en cuenta, tenerlos en la cocina, que empiecen a formar parte de nuestro ambiente, que podamos usar un vinagre vivo para aderezar las ensaladas, que tengamos kéfir o que podamos comprar kéfir para tomar 2 o 3 veces a la semana, un poquito de todo esto hace falta poca cantidad, pero sí tener la conducta de hacer yogur natural y tomar 2 o 3 veces yogur en la semana, de a lo mejor hacer alguna gaseosa natural para el fin de semana, que roten, que los cultivos sean diferentes, que a veces sean vegetales, que a veces sean bebida, pero ténganlos a la mano, ¿sí? Empiecen a familiarizarse con todo esto porque hoy por hoy sabemos que son relevantes en sostener nuestro sistema inmunológico. Y si nosotros tenemos un sistema inmunológico fuerte, robusto y fortalecido, también tenemos muchas menos posibilidades de que nuestro cuerpo, se contamine con bacterias o con microorganismos que no son saludables o que nosotros en medicina se les llaman patógenos. ¿Sí? Bueno, espero que les haya sido útil, realmente es un tema importante. Y acá va una recomendación. Yo todo lo que sé sobre fermentos, bueno, después hay muchos libros, hay muchos autores, hoy por ahí hay muchas recetas, cada vez, por suerte, cada vez se habla más. Pero lo aprendí en el canal que se llama Yo Soy Pachamamista, donde enseñan a hacer todo esto, y ahí aprendí a hacer kéfir, aprendí a hacer, no sé, pan con masa madre, chucrut, ajos fermentados en miel. Hay una infinidad de recetas, todas sirven. Hay que buscar qué nos gusta más, qué nos resulta más cómodo. Hay épocas de la vida en las que uno puede dedicarle mucho tiempo a esto. Hay veces que la vida te pasa por encima y yo no podía hacer nada, entonces intentaba comprar alguno. Y nada, como todo, pero por lo menos ténganlo en sus radares como una cuestión importante. Les mando un beso grande. Gracias.